Buenos días. A continuación vamos a repasar las noticias internacionales del mes de marzo que se generaron en materia contable. Empezamos con la publicación que hizo la Fundación IFRS de las nuevas y recientes traducciones que ha hecho de diferentes materiales, tanto del IASB como del ISB, en para diferentes documentos y con la finalidad de permitir que los usuarios tengan acceso a esta normatividad en un lenguaje que ellos puedan, pues, entender de mejor manera. En lo que se refiere al IASB, se publicaron normatividad contable, proyectos de norma que, que fueron auscultados en el pasado o decisiones de agenda. Por ejemplo, en lo que respecta al IFRS 18, se hizo la traducción. Ahorita revisamos un poquito los idiomas. En el proyecto de normas se sacó también la traducción de lo que fue la modificación o las propuestas de modificaciones al método de participación. La NIC 37, incertidumbres relacionadas con el clima y cómo esas incertidumbres afectaban la aplicabilidad de la NIC 37, así como temas de la NIC 21, conversión en economías hiperinflacionarias. También se publicó la decisión de agenda de información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias y gastos en segmentos reportables. Estas traducciones están disponibles en el idioma español, japonés, coreano y francés. Por su parte, en lo que respecta al organismo encargado de la emisión de normas de sostenibilidad, pues se emitieron finalmente las traducciones, bueno, no finalmente, pero se complementó las traducciones que posiblemente ya existía de la NIF S1 y NIF S2, las bases de conclusiones de esas dos normatividades, así como materiales educativos relacionados con la NIF S2, recomendación contra, se hizo una traducción de la NIF S2 y se comparó contra las recomendaciones del TCFD, así como el uso de las normas de SASB para cumplir con la NIS S1. Recordemos que las normas del SASB ya existían previo a la emisión de las normas del ISB, NIS S1, NIF, perdón, S1 y NIF S2, y las normas de SASB son un punto de referencia o un punto de partida base que incluso la NIF S1 establece que para identificar los riesgos relacionados con sostenibilidad, en primer lugar deberías de mirar la NIF S1, pero paralelamente o como complemento a la NIF S1 debes estar mirando los estándares del SASB. Estas traducciones están disponibles también en el idioma español, japonés, coreano y francés, y se le suman algunos otros idiomas como por ejemplo es el rumano, el chino, el portugués y el idioma de mongol. Esto es en cuanto a las publicaciones recientes de material recientemente traducido. En cuanto a las actualizaciones del YASB, durante este mes la actualización más relevante, entre otros temas que se discutieron, fue el requerimiento de información de la revisión post-implementación de la NIF de arrendamientos, el IFRS 16. Aquí todavía no se tiene una publicación o una emisión de lo que va a ser el requerimiento de información y las preguntas que van a estar incluidas en ese requerimiento, pero ya se dejó a la luz un poquito las posibles preguntas que se incluirán en el requerimiento de información, entre otros, pues como cada normatividad contable que una vez que se emite, se pasa el periodo en que está implementada, pues se va a evaluar el cumplimiento del objetivo de la NIF 16 en relación, si lo que se busca principalmente es saber si el objetivo inicial con el que la norma fue emitida se ha cumplido en estos ya eh, años que pasaron después de su publicación, cuáles son los beneficios que los usuarios, los ah, inversionistas, los preparadores o cualquier interesado en la información financiera ha encontrado con el reporte de la NIF 16 y cuál ha sido el costo de aplicar los requerimientos de la norma para evaluar ese tema
la relación del costo-beneficio. Una de las preguntas que lleva mucho juicio y que sin duda estará incluida en el requerimiento de información es la determinación del plazo del arrendamiento, sobre todo recordando que existen arrendamientos en los cuales se hacen por 12 meses, pero la tendencia del arrendatario es que pues ahí lleva ocupando ese lugar arrendado pues por más de varios años. Entonces aquí hay una aplicación del juicio profesional entre cuáles son la sustancia del contrato del arrendamiento y cómo esa sustancia del contrato del arrendamiento termina de dirigir cuál es la correcta aplicación de los principios contables de esta norma. En términos de los pagos variables, pues seguramente se van a tocar aquellos que dependen de un índice y aquellos que no dependen de un índice. La determinación de la tasa del arrendamiento, un tema bastante que seguramente va a generar bastantes ah, comentarios de retroalimentación, principalmente porque la tasa que se debería de estar utilizando es la tasa de interés implícita del arrendamiento y si no se puede la implícita, pues entonces vas a la incremental, pero pues estas dos tasas necesitan de insumos, de información, de metodologías para construirse y pues seguramente va a ser muy interesante escuchar aquellas personas aquellos preparadores o aquellos usuarios que han aplicado ya esta norma y utilizado como base de análisis, cuál ha sido, pues, el resultado de tener estas dos diferentes opciones de tasa, ¿no? Si puedo primero, pues esta, y si no puedo determinarla, entonces me voy a la otra, pero para determinar ambas, como les he comentado, pues necesitas ahí no solo una metodología, sino varios insumos que te permitan llegar a la tasa con la que vas a descontar tu arrendamiento y pues los beneficios en los requerimientos de transición. Ya saben, la evaluación de los contratos, de si un contrato es o no es un arrendamiento en la fecha que se adoptó a la norma, permitirles que todas las empresas que habían hecho su análisis con la IFRIC de arrendamientos, pues continúen con ese análisis para poder decir en la implementación inicial, pues esos resultados les sirven de base. Y tentativamente también el YASB en esta como primer sondeo de las posibles preguntas, decidió no incluir información de la identificación de arrendamientos. Este tema también, pues no, la aplicación del juicio profesional en este no es tan amplia, pero recordemos que los requerimientos de la norma dice que la identificación de un activo implícito o explícito, yo desde mi perspectiva creo que esta pregunta de identificación de arrendamiento también debería de ser incluida, porque una vez que ya tienes la identificación de tu activo arrendado, pues hay otros elementos de juicio que te podrían decir si hay un activo identificado o no, sobre todo esos derechos de sustitución que podría tener el arrendatario que podrían sacarte de lo que es un activo identificado. Pero bueno, vamos a esperar el requerimiento de información final para ver qué es lo que finalmente se incluye en esta revisión por su implementación. Nos incluirá también la interacción de la NIF 16 con otra normatividad y tampoco están incluyendo temas de sale and leaseback. Ah, no se especificó mucho las razones de la no inclusión de estos temas, pero bueno, son los que potencialmente no estarían incluidos en el requerimiento post-implementación. Cada año, como hemos platicado en sesiones pasadas, se hace una conferencia mundial de emisores de normatividad donde pues, los países participantes que van, en este caso a Londres, tendrán la oportunidad de eh, interactuar e intercambiar experiencias con los miembros del YASB en cuanto a los diferentes planes que él tiene el YASB. En este año la agenda que se ha dejado conocer principalmente abarca para temas relacionados con el YASB, pues cuál ha sido, cuál fue y para dónde va las modificaciones de las propuestas de la IAS 37 que aclaran el reconocimiento de una provisión,
la forma en que se va a ir midiendo, principalmente por aquellos temas de la derogación de la IFRIC de gravámenes, donde pues una provisión normalmente se reconocía hasta que se cumplía cierto umbral y estas modificaciones de la NIC 37 aclaran si este tipo de requerimientos para venir, modificar estos requerimientos del IFRIC, aterrizarlos en la IAS 37 y decirles a los usuarios, a los preparadores, cuáles son las nuevas bases o cuáles son las bases modificadas de reconocimiento, ¿no? En cuanto al tema de pymes, la agenda pretende cubrir en esta conferencia mundial un modelo revisado de reconocimiento de ingresos y la actualización de los requerimientos de combinación de negocio. Mucho producto de este es lo que hemos estado platicando también en el pasado con ustedes, y es que si recordarán la modificación a la NIF 3 de combinación de negocio, pues requiere revelar información de las adquisiciones estratégicas, información que pues también en las pymes podrían tener y pues está ahí evaluando en qué grado se van a actualizar estos requerimientos por lo que respecta a la NIF 9, temas que también hemos platicado en el pasado, los acuerdos de energía, cuando una empresa hace un acuerdo de compra de energía con otra, que energía que va a recibir en el futuro, pero si estas características del contrato podrían sugerirte que el contrato de esta compra de energía cumple con la definición de acuerdo con la NIF 9 de otro o sí cumple con la definición de lo que podría ser un instrumento derivado, pues también este permite aplicar la contabilidad de cobertura si es que califica como un instrumento cubierto o dependiendo de cada contrato va a ser eh, la aplicación de los requerimientos contables, pero por pronto pues la NIF 9 modificó un poco sus requerimientos para tomar um, las características de estos contratos e incluirlos en su normatividad. En noticias del ISBI, pues bueno, estas dos normas de sostenibilidad emitidas, pues no recientemente, pero las que con las que se encuentra actualmente, pues se pretende que en esta junta se aproveche la red del IOSCO, una organización internacional de comisiones de valores, esto es por sus siglas en inglés, que reúne a todos los reguladores y establece los estándares internacionales para la regulación de mercado de valores. Se pretende tomar esta red que tiene esta institución para apoyar la adopción de las normas de ISBI en los mercados emergentes. También se presentarán los resultados de las encuestas realizadas en relación con el panorama global de adopción de la NIF S1 y S2. Y finalmente, pues todos los materiales o guías de apoyo que a lo largo o después de la publicación de estas normas se han emitido, ¿no? La guías de apoyo para la identificación de riesgos y oportunidades de sostenibilidad, webcasts de conectividad entre la información financiera y de sostenibilidad, y guías de apoyo de cómo reportar solo información relacionada con el clima. Finalmente, el YASB discutió el enfoque para su próxima consulta de agenda que, pues, que dará la forma a la estrategia técnica y el plan de trabajo a partir de 2027. Las áreas de enfoque, pues la prioridad que existe entre los objetivos y el balance de actividades, recordando que el JASB ya trae un listado de proyectos en los que está trabajando o planea trabajar en los próximos meses y cuál es la prioridad de estos proyectos en relación con las actividades que ya se están ejecutando, ¿no? También ahí van a evaluar los criterios de evaluación para decir cuál es un proyecto potencial para agregar al plan de trabajo, de acuerdo a lo que ya tienen actualmente las condicionantes para decir, oye, pues es un proyecto de afectación generalizada que impacta pues, de manera importante a los diferentes sectores, usuarios, preparadores, etcétera, o pues, qué condicionantes se podrían agregar o mejorar en este criterios de evaluación de proyectos y otros asuntos relacionados con los estados financieros. Por ejemplo,
la NIC 38, recordarán el tema de intangibles que empezaron la revisión, que es un tema que pues muchas empresas pueden tener ahí temas de intangibles, el cual pues su lectura podría ser relevante para los usuarios o preparadores, pues se discutirán todos esos temas. Y también como punto final, pues van a evaluar la importancia del trabajo que se está llevando a cabo entre el ISBI y el YASBI, y este proyecto pues encaminado a determinar el grado de prioridad entre los interesados, ¿no? Recordando que pues con la entrada en vigor de las normas de sostenibilidad, pues seguramente habrá riesgos, oportunidades que te lleven a la creación o tengan un impacto directo en las revelaciones en materia contable. Y este proyecto en conjunto del YASBI y del ISBI, pues tiene como finalidad no duplicar los requerimientos de una norma en otra, evitar tener dos normatividades encaminadas a lo mismo, pero también pues identificar esos puntos donde la aplicación de los requerimientos entre una norma y otra podría ser confuso y llevar a los interesados de esta normatividad a no estar aplicando de manera consistente estos requerimientos, provocando ahí una falta de, además de consistencia, de comparabilidad entre una empresa y otra, una industria y otra, por estas eh, duplicidades potencialmente en un requerimiento y otro, o en su caso, falta de claridad, falta de conectividad, de decir, oye, pues si estás aplicando los estándares del ISBI, tienes un riesgo relacionado con sostenibilidad o de tipo de clima que te lleve a la creación de una provisión, pues la creación de las provisiones está normada en los estándares del IASBI y pues se trata de hacer estas conexiones para que el usuario sepa dónde tiene que ir, ¿no? Y estas fueron las noticias del mes de marzo. Muchas gracias.